Buenas noches. ¿Cómo están? Pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes esta noche. Mi nombre es Agustín y mi esposa es Juanita. Muchos ya nos conocen, ¿verdad? Pero quizá, a lo mejor, si tú no nos conoces, pues estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos 3 hijos. ¿Cuántos años de casados? Ya se nos olvidó, pero bueno, llevamos 26 años de casados, gracias a Dios. Llegamos aquí cuando teníamos 8 años de casados y decíamos, bueno, yo siempre nos casamos solo por lo civil al principio, pero dijimos, cuando yo tenga 10 años de casada, me voy a casar por la iglesia. Y pasaron 8 años, llegamos aquí y a los 2 años nos casamos aquí en Amistad Las Torres por la iglesia. Y damos gracias a Dios porque Dios ha hecho muchísimas cosas en nuestras vidas y esta noche pues queremos compartirles un poquito, una porción de la palabra de Dios, pero aunado también a lo que Dios ha hecho en nosotros. Pues si gustas acompañarnos, vamos a orar. Yo sé que Dios va a hablar algo esta noche. ¿Crees esto posible? Así que abre tu corazón. A lo mejor no te identifiques conmigo, pero con la palabra de Dios seguramente te vas a identificar. Y esto traerá a tu vida mucha bendición. Así que Dios, te damos tantas gracias, Padre, Espíritu Santo, porque tú estás aquí y sabemos que este tiempo tú lo habías determinado, Señor, para darnos una palabra, para darnos una guianza, Señor, una dirección a cada uno de nosotros. Y te agradecemos, Señor, que usas nuestros labios para poder compartir un mensaje de amor, de dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues si quieres acompañarme, abre tu Biblia. Ahí vamos a ver una historia. Siempre las historias nos dejan un mensaje, ¿no? Es un poco más didáctico entender el mensaje cuando hay una historia que nos ayuda a entender el mensaje, ¿verdad? Bueno, San Juan capítulo 4, vamos a ver ahí una historia que quizás la hemos leído muchas veces, ¿verdad? San Juan capítulo 4 y vamos a empezar en el verso 3. ¿Estás ahí? ¿Sí? Ok. Dice, salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Y está hablando de Jesús. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, más o menos como a las 12 del día, dicen. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esto es bien importante puntualizar, ¿no? Había una rivalidad, había estaban distanciados, peleados y no se llevaban entre sí. Y dice el verso 10, respondió Jesús y le dijo, y aquí quiero que hagamos énfasis, del 10 al 14, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él
una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Hasta ahí vamos a leer. Y vemos en esta historia a una mujer, al Señor Jesús y a una mujer con una identidad, con una nacionalidad o de una ciudad llamada Samaria. Por eso era samaritana. Y hace énfasis el verso 9 que no se llevaban, había una rivalidad entre ellos. Pero también dice que era necesario que él pasara por ahí, el verso 4, que Jesús pasara por esa ciudad. Y cuando se encuentran en este momento de la historia, empiezan a dialogar, y el verso 10 le dice así: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Y puedo ver yo en esta historia a una mujer que tiene que salir de su casa, porque tiene que buscar una provisión, tiene que buscar el agua que le va a proveer un beneficio. Y puedo ver en esta historia que de la misma manera nosotros todos los días nos levantamos de nuestra cama y salimos de nuestra casa porque vamos a buscar la provisión, ¿no? Vamos a buscar la provisión económica que traerá una bendición a mi familia, a mis hijos, ¿no? A mis planes, a mis proyectos. Y tenemos un tiempo de poder trabajar y llevar nuestra vida de una manera. Hay que satisfacer una necesidad económica, familiar, de salud a lo mejor. Y dejamos nuestra casa y buscamos hacia la ciudad o lugar donde trabajamos. Pero Jesús le dice: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Y aquí vamos a empezar esta historia de la cual hoy queremos platicar con ustedes. Hemos titulado esta charla Jesús, fuente inagotable. Y así como la historia de esta mujer samaritana que buscaba cada día saciar su sed, nos sucede a nosotros. El hombre, por su naturaleza propia, buscamos saciar cada día, ¿verdad?, nuestra sed, pero esa sed es momentánea. Aquí dice que Jesús le era necesario, dice, pasar por Samaria, pasar por ese lugar, porque sabía que esa mujer tenía necesidad de una sed espiritual, como la tenemos tú y yo, ¿verdad?, antes de conocer de Cristo. Esa sed espiritual, porque no hallábamos, en ninguna fuente hallábamos ese consuelo, esa sed que saciara nuestra sed para siempre. Pero esa sed espiritual, dice que Jesús era intencional o ha sido intencional desde esa mujer samaritana contigo y conmigo y con los demás, que quiere que saciemos esa sed, pero con esa fuente de esa agua inagotable, fuente inagotable, que no se escasea, que no se termina, que continúa cada día. Y yo te quiero leer en Jeremías 2:13, y dice así: pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. En el mundo, antes de conocer de Cristo, cavábamos cisternas, ¿verdad?, que se iba, o sea, no veíamos esa fuente de agua de vida, no la veíamos, se iba, dice que eran rotas. Cuando una cisterna es rota, ¿verdad?, no retiene el agua. Pero Jesús, esa fuente de agua de vida, ¿verdad?, ha venido, ¿verdad?, a saciar tu sed, a saciar nuestra sed, a cambiar, a transformar nuestras vidas. Y aquí dice, en el mundo, el hombre por naturaleza estamos apartados de Dios. Ahorita en el mundo hay tantos distractores, tantas ideas, tantas cosas que nos apartan, y como decía Agus, en el día a día queremos saciar nuestra sed con otras fuentes, con consejos del hombre. Eso nos sucedía a Agus y a mí antes de conocer de Cristo, y no sabíamos qué hacer, nos agotábamos, nos cansábamos, y esa solución era momentánea,
pero me encanta que la fuente, Jesús, esa fuente inagotable, dice que es para siempre, no se va a acabar. Entonces, volviendo un poco a la historia, Jesús habla con la mujer samaritana y le dice: hay dos fuentes de agua, ¿no? El agua que te provee y que te ayuda a saciar una sed momentánea, pero el agua que yo tengo para ti es un agua de vida, dice, que va a provocar en ti un cambio, va a provocar en tu vida un cambio y no un cambio momentáneo. Y por eso le dice a la mujer samaritana, dice: tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva, cualquiera. Y esa palabra hace un eco, porque Dios no vino a escoger a alguien específicamente por su condición, por su estatura, sino Él dice que cualquiera. Y en ese cualquiera estamos incluidos todos nosotros. Es cuestión de una actitud y de una decisión. Todo aquel que quiere beber de esa agua, lo único que tiene que hacer es decidir, tomar ese paso de decisión, dar ese paso de fe y de confianza, decidir. Dice: cualquiera que beba de esta agua, dice, porque el agua que yo doy no tendrá sed jamás. Y hay otro resultado de beber de esa agua. Dice: se convierte en un manantial que brota, dice, del cual brota agua fresca dentro de ellos y les dará vida eterna. Y ese manantial que brota de aquella persona que bebe del agua viva, seguramente va a traer bendición, empezando por su casa, empezando por los que le rodean, por la gente que conoce. Es un manantial del cual van a beber esas personas que puede conocer, y traerá una bendición para todos los que le rodean. Hay una bendición cuando nosotros decidimos tomar de esa agua de vida. Las cosas en nuestra vida se empiezan a acomodar, a tomar otra forma, pero también somos bendición para otras personas, ¿verdad? Y queremos esta noche darte algunos puntos acerca de cómo podemos acercarnos a esa fuente, cómo podemos empezar a beber de esa fuente de agua viva que es Jesús. Queremos darte algunos puntos, no son los únicos, quizá hay muchos más, estoy seguro que sí, pero queremos darte algunos puntos de cómo podemos nosotros acercarnos y beber de esa agua viva. Pero quiero que te quedes con lo siguiente. El primer punto es tomar la decisión. Ya ubiqué que yo necesito, porque lo que yo hago en mis fuerzas me satisface de manera momentánea, trae una satisfacción, un resultado de manera momentánea. Ese es el agua que el mundo me da. Pero cuando yo decido tomar del agua de vida, traerá una bendición eterna para mí y para mi familia y para los que nos rodean. Entonces queremos darles algunos puntos de cómo podemos acercarnos a Jesús, a esa fuente de agua viva. Te quiero leer en Hebreos 12, del 1 al 2, y el punto es: quitemos todo peso y corramos al propósito que Dios tiene. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, dice, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Nuestros ojos puestos en Jesús. Quitemos todo peso, dice, y todo pecado. Todo peso, ¿verdad? Cuando has visto una carrera, has presenciado una carrera o has participado en una carrera, ¿cómo van los participantes? Van muy ligeritos, ¿verdad? Van con su ropa deportiva, una mochilita con su botella de agua, a lo mejor una toallita, y van bien ligeritos. ¿Por qué?
porque tienen que correr la carrera. Y si llevan un peso, ¿verdad? Pues van a avanzar, pero lento, van a caminar, van a correr, pero lento. A lo mejor va a ser el trote muy despacio. Y dice que todo peso es todo lo que traemos, ¿verdad? Cuando llegamos en Cristo, cuando conocemos, ¿verdad? ¿Cómo veníamos? ¿Verdad? Situaciones, problemas en casa, problemas de familia, problemas financieros, enfermedades, o sea, veníamos enfermos de tanta cosa, ¿verdad? Peso y dígale, aumentale pecados. No sé cuál sea el pecado: fornicación, adulterio, a lo mejor robabas, a lo mejor transabas, o sea, pecado, llámese chiquito o llámese grande. Entonces, imagínate cómo veníamos. Entonces tenemos que correr la carrera y quitarnos todo peso y todo pecado. ¿Para qué? Para ir en pos de los propósitos de Dios. ¿Tú tenías idea de lo que Dios iba a hacer en tu vida? Yo no. Llevamos 17 años, vamos a hacer 18 años de congregarnos y no teníamos idea de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tú tampoco, ¿verdad? Entonces la carrera, acuérdense, es el que persiste con paciencia día a día, puestos nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre, vamos a fallar, el hombre te va a fallar, nosotros vamos a fallar, el esposo te va a fallar, la esposa, nuestros hijos, todos fallamos. Pero si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús y quitamos todo, le entregamos todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, ¿verdad? Nos ponemos a cuentas, vamos a correr esa carrera ligeritos y va a ser más fácil y vamos a alcanzar esas bendiciones. Todo dice aquí los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y anotamos aquí un pensamiento, dice: no todo peso es pecado, pero sí todo pecado es un peso. Entonces, Pablo, cuando le habla, el autor de los Hebreos dice: quítate todo peso. Y no habla únicamente de pecado, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, esto no está mal, pero está robando algunas cosas que le pertenecen a Dios, ¿no? Tan solo el tiempo. O sea, es malo que veas una película, pues a lo mejor no es malo, ¿verdad? Pero si ese tiempo que le inviertes a una película es el tiempo que te hace falta para orar, entonces se convierte en un peso y no es un pecado, ¿verdad? Entonces, aquí lo recomendable es que nosotros podamos identificar ese peso que estamos cargando. Y dice el autor de Hebreos, dice que corramos con paciencia. Y él decía a Juanita: oye, ¿cómo se corre con paciencia? No, pues normalmente debes de correr pues apresurado porque tienes que ganar, ¿no? Pero ¿cómo se corre con paciencia? Entonces tenemos que aprender a identificar en nuestras vidas, en todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? ¿Qué cosa es aquello que nos está robando el acercarnos a Jesús, a esa fuente de agua viva? ¿Sí? Como comentábamos, hay cosas que podemos identificar claramente que es un pecado, otras a lo mejor no podemos identificar, pero si tienes dudas, pues acércate y pregunta: oye, ¿esto qué hago? ¿Me bendice? ¿No me bendice? ¿Cómo lo puedo solucionar? Pero yo necesito despojarme de eso porque estoy seguro que eso no me lleva a Jesús, esto me aparta de Jesús. Mis decisiones me apartan de Jesús y cada vez que estoy corriendo la carrera, pues tengo un peso y no me permite avanzar. Y entre más peso tengo cargando en la carrera, más me desgasto. Y es más fácil de abandonar la carrera cuando nos fatigamos, nos agotamos, nos deshidratamos, ¿no? Entonces lo que hacemos es abandono la carrera. ¿Por qué? Porque no voy a llegar. Me rindo porque no tengo las condiciones de poder terminar esta carrera. Pero dice aquí que corramos la carrera, y el verso 2 dice, se lo voy a leer en otra versión, dice: pongamos pues nuestra atención en Jesús.
Se puesto los ojos en Jesús. Pues de Él viene nuestra confianza y Él es el que nos hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Dice el verso 3 de Hebreos 12: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Y ese es otro de los puntos que tenemos que nosotros poner en nuestra vida para ir hacia la fuente de vida eterna, Jesús. Tenemos que poner nuestra mirada en Él, porque va a haber mucha gente que te va a querer desanimar, apartar, se va a burlar de ti, no te va a menospreciar, como dice aquí la palabra. Pero él soportó la vergüenza, dice aquí, dice, porque sería muy feliz. Y hoy se encuentra, dice, sentado a la derecha del trono de Dios. Dice, y Él siguió adelante sin rendirse. Así que eso es algo que nosotros tenemos que poner en nuestra vida, los ojos en Jesús. En Él tenemos que confiar, de Él tenemos que depender. Vamos a pasar por momentos difíciles en nuestra vida, vamos a pasar por momentos críticos en nuestra vida, pero no importa el momento en el que estemos pasando, veamos a aquel que por amor entregó su vida, que por amor sufrió la vergüenza de ser clavado en una cruz y prosiguió hasta cumplir el propósito que Él tenía para cada uno de nosotros, darnos la salvación y la vida eterna. Si Él pudo hacerlo en la condición de hombre, también lo puede hacer, lo podemos hacer nosotros. Cuesta, ¿no? Pero al final hay un premio, hay un galardón, que aprendemos a confiar en Jesús. Otro puntito que queremos mencionar es: en Jesús encontramos plenitud, ¿verdad? La plenitud es, dice, completo, lleno, al que no le hace falta nada. Físicamente a lo mejor te hacen falta muchas cosas y no te sientes pleno, pero espiritualmente es otra cosa, ¿verdad? ¿Te ha sucedido? No todo lo material va a venir a nosotros contentamiento, porque a veces dice, bueno, ya tengo un coche, ahora quiero otro, ya lo quiero cambiar porque ya salió el nuevo modelo. Entonces, esa no es plenitud. En Cristo la plenitud es espiritual, te vas a sentir gozoso, te vas a sentir alegre, contento, satisfecho, vas a sentir ese gozo que solamente dice que la plenitud es Cristo, gracia sobre gracia. En Juan 1:16 dice, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque sabemos que la carrera es con paciencia, va lento, pero vamos ganando esos propósitos, ¿verdad? Todo lo que dice la palabra de Dios. Cuando empiezas a conocer la palabra de Dios, empezamos a conocer, ¿verdad? Me encanta ese versículo que dice que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, ¿verdad? Pero es esa plenitud que solamente, ¿en quién la vas a encontrar? Te decía, no en el esposo, no en los hijos, no en el dinero, no en los bienes, sino la vamos a encontrar en Cristo, que es, dice, circunstancias van a haber y no, por eso no vamos a estar plenos. Nos comentaban los oradores pasados. ¿Por qué? Porque siempre van a haber batallas. Dice que en el mundo tendremos aflicciones. ¿Has pasado por aflicciones? Muchísimas veces, ¿verdad? Hemos pasado, pero hemos visto la victoria, ¿verdad? Hemos visto cómo Dios intercede por nosotros en momentos difíciles, en donde decimos, no sabemos qué hacer. Pero viene el Espíritu Santo, viene esa plenitud, esa llenura, y empezamos a tener ese gozo. Las cosas empiezan a tornar de otra forma. Muchas veces queremos encontrar la plenitud
en las cosas materiales, ¿no? Y como lo veíamos al principio, hay dos tipos de agua: el agua que el mundo te da y el agua de vida. Y nosotros queremos buscar la plenitud, la llenura en el agua del mundo y querer hacer las cosas como el mundo establece, bajo sus principios, bajo sus normas. Y no estamos hablando de leyes, estamos hablando de costumbres o de normas que el mundo establece, de cómo nos enseña a vivir un matrimonio, una vida como hijos, como trabajadores, como empleados, y empezamos a caminar en ese estilo de vida. Pero no es la plenitud que Dios nos enseña, porque dice Juan 1:16, de su plenitud. Es decir, Jesús es todo, es suficiente, Él es pleno, en Él no hace falta nada, Él lo llena todo, Él lo suple todo, en Él no falta nada. Y a veces nuestras vidas están afanadas por las cosas materiales, y le invertimos tanto tiempo a la parte de esa agua del mundo y dejamos a un lado a Jesús, y queremos tomar la plenitud de esta agua, encontrar la plenitud en esta agua. Y Jesús dice: no, la plenitud está en el agua de vida, en Jesús. En Él tenemos todo, en Él tenemos contentamiento, tenemos paz, gracia sobre gracia. ¿Cuántas horas le invertimos a nuestro trabajo para que el día de la quincena nos depositan fielmente lo que nos prometieron pagar? Pero llega el ciclo y vas en el día 5 y ya no tienes nada, y ya no te encuentras pleno, y le has trabajado 16 horas, 18 horas, 12 horas, no sé cuántas horas le inviertas a tu trabajo, ¿verdad? Pero no tienes la plenitud. Y dejas tu tiempo con Dios ahí acumulado 1, 2, 3, 4, 5 días. Y dices: Señor, ¿por qué no tengo el gozo? ¿Por qué me hace falta eso? ¿Y dónde está Jesús? Esa agua de vida. Dice, leímos Jeremías, dice: me han olvidado a mí, la fuente de vida, y han cavado sus propias cisternas. Es decir, nosotros a veces cavamos nuestras propias cisternas para buscar una plenitud en ellas, y no le damos ese voto de confianza a lo que Dios establece para cada uno de nosotros que hemos confiado en Jesús. Por eso el consejo era: corre la carrera, ten confianza, ten fe, no te rindas, confía. Quítate todo peso que te está estorbando. Quita el pecado que te estorba correr y llenarte de Jesús. Y el siguiente punto que queremos también platicarte. Dice: conéctate con Jesús por medio de la oración. Cuando escuchamos oración, ¿verdad? Dices: ay, ahora voy a orar. Pues que sea nada más un minuto, porque tengo muchas cosas que hacer. La oración es una disciplina. Es una forma de conectarnos con Dios, y nos cuesta, ¿verdad? No es fácil, cuesta estar orando y intercediendo más. Pero aquí Jesús me encanta porque dice que enseñaba a los discípulos a orar, y los discípulos veían que Jesús se apartaba y se iba a orar. Decían, en lo físico, se veía que Jesús iba y se apartaba a orar, y lo veían los discípulos, y decían los discípulos: enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque veían una respuesta, veían en Jesús un cambio, algo diferente en su vida cotidiana. Entonces decía aquí, le decían: enséñanos a orar, no le decían: enséñanos a hacer milagros. Porque también a veces, ¿verdad? Eso decimos: ay, cómo Jesús sí hacía milagros, y dice que nosotros oremos y pongamos manos, y a veces no sanan.
pero la oración es una llave bien importante, es una forma de conectarnos con Jesús, es una forma de comunicarnos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es una forma de tener una relación, abrimos nuestro corazón, es un libro abierto. Él nos conoce perfectamente. En la oración hay respuesta, ¿verdad? Hemos visto respuestas en la oración, en nuestro clamor. Oramos de una forma diferente cuando hay una necesidad, cuando hay un clamor, cuando algo nos está preocupando, ¿verdad? Es diferente nuestra oración en un tiempo de enfermedad, en un tiempo difícil, en un tiempo de que has perdido todo. Es diferente el clamor de una oración a cuando estamos todos tranquilos, no hay tempestad, está todo tranquilo, ¿verdad? Y tenemos también aquí una nota, decimos, el poder de la oración no está en quien hace la oración. El poder de la oración no está en quien hace la oración, sino en quien escucha la oración. Y tenemos un Dios que nos escucha. Pero si no oramos, Dios no escucha. Él quiere que abramos nuestros labios. Y sí es cierto, la oración es una actividad que nos cuesta trabajo dar ese paso. Si lo ponemos como una disciplina nos cuesta, porque la disciplina es algo que no nos gusta, pero hay poder en la oración. Y como decía Juanita, cuando estamos en medio de la tempestad, hacemos todo por clamar, pero cuando estamos fuera de la tempestad, nos olvidamos de la oración. Y en primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. No es cuando quieras, no es cuando te sientas triste, no es cuando estés afligido, no es cuando tengas un tiempo, es orad sin cesar todos los días. Y sabes, la oración tampoco está dirigida exclusivamente cuando tienes un problema. La oración es en todo momento, cuando te levantas. Orar es platicar con Dios. Una oración de gratitud. Señor, gracias porque puedo abrir mis ojos. Señor, gracias porque hoy me dices la bendición de los alimentos. Gracias porque recibí mi pago. Gracias porque ha terminado un día. Gracias porque estamos en casa todos nuevamente de regreso. No solamente cuando estamos en momentos difíciles. La oración es todos los días. Es una disciplina que tenemos que aprender a cultivar todos los días. Orad sin cesar. Y de esa manera nos vamos a acercar a la fuente de vida, a Jesús. Y queremos ir terminando con el último punto. Dice, Jesús siempre tiene un mejor plan para ti. ¿Tú lo sabes? ¿Verdad? Que lo que pasó hoy, mañana va a ser mejor. Me encanta la historia de Abraham. Nos identificamos con Abraham y Sara, porque dice que Dios le dio instrucciones. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Dios te va a sacar de algo grande para llevarte a algo pequeño, no a algo más grande. Quiere probar tu fe. ¿Por qué? Porque lo que viene, si obedeces, va a ser mucho más grande que donde estabas. Pero a veces dudamos, a veces dices, no, Señor, o sea, ¿cómo que voy a dejar todo y voy a ir a ese lugar que es pequeño? No, Señor, yo quiero algo más. Tú dices que tú vas a bendecir, pero Dios quiere tu fe, Dios quiere probar nuestra fe, nuestra obediencia, porque en la palabra hay muchas bendiciones, pero también hay condiciones. Tenemos que obedecer, porque lo que viene va a ser mejor. Y, en el Salmo 40, verso 1, se los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme
y a medida que yo caminaba me estabilizó y me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Y ese punto se llama: pon tu confianza en Jesús. Hemos hablado de la oración. Cuando tú oras, Dios escucha y Él trae una respuesta a tu clamor. Y dice el verso 2: Él me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. ¿Cuántas veces hemos estado desesperados? Y Él podía decir: yo puse mi confianza en Dios y Él me sacó de ese lugar de suciedad, de podredumbre, donde yo estaba en lo sucio, en lo vil. Él me sacó de ese lugar y puso mis pies. Dice, inmediatamente Él puso mis pies en un lugar firme, en un lugar seguro. Pero dice acá el salmista, Él clamó, Él puso su clamor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: tomar esa actitud de confiar en Jesús y clamar, porque inmediatamente de que clamamos, Él viene, Él nos responde y nos da una solución, nos da una respuesta y nos da un lugar de bendición cuando confiamos en Él. Queremos narrarles un poquito, unos breves minutos, acerca de nuestro testimonio. Lo que les hemos contado esta noche ha sido parte de nosotros. Saulo tuvo un encuentro con Jesús. La samaritana tuvo un encuentro con Jesús. Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús. Y nosotros tuvimos un encuentro con Jesús. Nuestra vida era una vida también con problemas, con situaciones. Pero hace ya 17 años Dios se presentó a nuestra vida y nos invitó a ese pozo. Y nos dijo: aquí está el agua de vida. Quizás has luchado en tus propias fuerzas y quizás de pronto te ha ido bien, pero hubo un día en que nos fue mal y todo lo que teníamos se vino abajo, se derrumbó, lo perdimos todo. Y en ese momento de desesperación, Dios envió a alguien, envió a su Hijo, envió a una persona que nos conocía y nos compartió de su palabra y nos invitó aquí. En la 109 se congregaban. Ahí llegamos a la 109 y aprendimos esos principios que les hemos enseñado a ustedes esta noche. Hay una carrera que correr. Hay que quitarnos de nuestra vida todo peso. Hay que quitarnos todo pecado. Hay que orar. Hay que confiar en Dios. Hay que entender que Él es pleno. Hay que obedecer la palabra y Él se encargará de llenar nuestras vasijas de agua viva. Y la vasija de agua viva que hoy tenemos bendice nuestra casa, bendice a nuestros hijos y bendice a la gente que nos rodea. Y sabes, esta agua de vida que es Jesús no solamente se va a quedar en nuestra casa, la compartimos con nuestra familia, la llevamos también a ellos y le decimos y les presentamos a Jesús y le decimos: ustedes conocieron nuestra historia, ustedes conocían lo que fuimos, pero ahora pueden ver lo que somos porque hemos aprendido a confiar en Jesús, en la fuente de agua viva. A veces cuando vas conociendo de la palabra, hay muchas cosas que no entiendes y yo te puedo entender, pero no se trata de que entiendas o no, se trata de que obedezcamos lo que la palabra dice. Se trata de que pongamos en práctica lo que escuchamos.
Cada vez que tú vienes a una reunión como esta, Dios te va a hablar una palabra, una, dos, con las que te quieras ir. Lo importante está es que llegando a casa lo puedas poner en práctica. Y entonces has bebido del agua de vida, que te dará una vida eterna y que será de gran bendición para tu casa. La samaritana buscaba saciar físicamente su sed, una necesidad, pero se encontró con aquel que le ofrecía una mejor agua, un agua de vida y de vida eterna. Todo lo que hoy tenemos en este mundo se va a acabar. Así como venimos nos vamos a ir todos. Lo importante está que cuando dejemos este mundo, lleguemos a ese lugar que preparó aquel que corrió una carrera, aquel que no le importó ser avergonzado, insultado y muerto en una cruz que preparó para cada uno de nosotros. Así que, mi amado, queremos animarte esta noche. Dios tiene un propósito para tu vida, así como para nosotros. Él te ama y Él tiene un plan para ti especial. Él es tu plenitud. Él es el pan de vida. Juan 6:35 dice: el que viene a mí, dice, el que come de mi pan, dice, el que se acerca a mí, come de mi pan, tendrá vida. Pero el que viene a mí y toma del agua, nunca más tendrá sed, dice también. Él es el pan de vida que descendió para bendecir nuestras vidas. Así que ponte de pie. Si estás ahí con tu esposa, con tu familia, y Dios te ha hablado esta noche algo de lo cual quieras comentarlos con ellos, de lo cual tú hoy quieras poner delante de Dios y decir: Señor, yo he cavado mis propias cisternas, yo he cavado mis propios pozos, pero hoy, Señor, dejo estas aguas y quiero del agua que tú das, Señor, de esa agua de vida y de vida eterna. Así que ahí en tu lugar, abre tus labios en lo que nos van ministrando a través de la alabanza. Señor, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ti, Señor. Cada día más, a ver a Jesús. Y no, Señor, llenarme de esos afanes que me apartan de ti. Perdóname, Señor, de todos los pecados con los cuales hoy estoy batallando. Señor, yo hoy decido quitar todo peso, Señor, que me ha apartado, Señor, de la carrera en algunos momentos de mi vida, Señor. Líbrame de esos pecados. Y quiero ponerme a cuentas con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, Señor. Quiero hoy, Señor, caminar en ese camino que tú me has mostrado y beber de esa agua siempre, Señor, de esa agua de vida. Hoy es mi día, hoy es mi momento y hoy es mi tiempo, Señor, y yo lo tomo. Y yo lo tomo para mí, porque yo sé que tú tienes planes de bien, Señor, planes de bien para mí y para mi familia. Y yo te agradezco, Señor, que me amas y que me cuidas y que siempre llegas en el momento adecuado para mostrarme cuánto me amas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. La persona que está aquí por primera vez, si quiere hacer una oración con nosotros y repetir después de mí, vamos a hacerlo todos, vamos a orar todos esta oración para que pueda recibir a Jesús en su vida, para que pueda ir a esas aguas de vida y llevarla a su casa y llevarla a su familia. Así que si quieres repetir después de mí y decirle: Señor Jesús, esta noche yo te doy gracias por la vida que me das. Tú te estás presentando a mí como el agua viva y yo la tomo. Y esta noche te pido perdón
por todos los pecados que he cometido. Reconozco que he pecado y te pido perdón, Señor, y te acepto como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos. Ser lo que imagino y me bastará. Soy amado por Dios, soy escogido, sé quién yo soy, sé lo que has dicho. Soy amado por Dios, más de lo que imagino. Así es, Jesús, y me bastarás, me bastarás, cantamos, giré, tú bastarás, giré, tú bastarás, en toda situación
eres suficiente para nosotros. Gracias, Señor. Tú eres suficiente. Pues bueno, muchas gracias. ¿Cuántos van bendecidos esta noche? ¿Cuántos van sedientos del agua que sacia nuestras vidas, verdad? Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado allá en casa a través de YouTube. Les pedimos y les recordamos que el sábado está el evento para los chicos de 12 a 28 años para Tlaxcala. No sé si ya lo pensaron, ya meditaron algunos papás, si ya están dispuestos.